Pero si bien es cierto, maestro, la cuestión está en que tenemos en México un gobierno un tanto restrictivo o un tanto pues no acorde a las necesidades que requiere nuestra propia sociedad. ¿Cómo hacer del conocimiento a nuestra sociedad este tipo de información? ¿Cómo es posible el que podamos llegar a más, sabiendo que nuestra sociedad también tiene muchas carencias, muchas limitaciones y muchas necesidades? ¿Por qué? Porque a veces una información se tergiversa, se puede especular, hay muchas situaciones que pueden tomar una vertiente muy diferente. Dentro de este Estado de Derecho, ¿cómo podemos hacer que nuestra sociedad tenga una homologación o intentar tener una homologación de criterio? Tiene que ver con la cultura y la educación en nuestro país. El desarrollo democrático del país también tiene que ver precisamente con una cultura y una educación necesaria, de calidad, y por supuesto tomando en consideración pues estos principios fundamentales que están en la Constitución y que de alguna manera no se retoman en la educación básica. Nos dan clases de civismo, nos dan clases de ética, pero a fin de cuentas no entran al fondo de toda esta problemática. Y todos aquellos que nos dedicamos al derecho a la información, pues hemos insistido que las universidades, incluso a los abogados, deberían darles materias vinculadas sobre el derecho a la información o sobre el derecho de la información. Realmente son pocas las universidades, la UNAM, por ejemplo, ha hecho un gran ejercicio de establecer en la parte de las especializaciones una especialidad en derecho a la información. ¿Por qué? Pues porque en las universidades, en la parte de las licenciaturas, nunca se toma este tema. Hemos visto la currícula académica de varias universidades y pues no lo ven, ni tampoco hay muchas maestrías o estudios de posgrado vinculados al tema del derecho a la información, y eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque tenemos que capacitar también a nuestros alumnos, abogados o futuros abogados, para que conozcan esto y ellos también lo empiecen a difundir. Eso es por una parte en la educación. Por otra parte pues está el litigio. Si lo vemos como abogados desde el punto de vista del litigio, son temas que son muy cuantiosos. Basta decir que en telecomunicaciones, por ejemplo, los asuntos litigiosos llevan mucho dinero de por medio, también en radio y televisión, también en materia de imprenta. Y muchos abogados pues no se especializan en ese tema. ¿Por qué? Pues porque no hay esta cultura en las universidades. Y por otra parte, eso no trasciende tampoco en la sociedad, porque el gobierno pues tiene muy acotada la parte de la información. Aunque existe una ley de transparencia y acceso a la información, pues todavía estamos haciendo nuestros pininos en nuestro país respecto del acceso a la información, y la ciudadanía pues desafortunadamente, precisamente por esta falta de cultura democrática en nuestro país, pues no nos preocupa aprender nuevos temas, o no nos preocupa conocer lo que está pasando en el país, darnos cuenta de que muchos de los temas pues son con información que no es la adecuada. ¿Por qué? Pues porque no hay los espacios suficientes para difundir una información adecuada, o al menos puntos de vista diferentes al oficial que tienen las grandes empresas de comunicación. Maestro, pues ¿qué le parece si vamos a un corte comercial, que no nos tardamos mucho? Invitamos a nuestro amable público a escribirnos a tepantlatoenvivo@hotmail.com, y también canal cultural @tepanplato.com.mx, y también puede llamarnos a los teléfonos siguientes: 5674-3860 y también al 5530-8365. No se vaya, volvemos en un momento. Ya volvemos en este esquema que estamos hablando sobre el tema información y derecho con el licenciado Agustín Pineda Ventura. El maestro nos hace el comentario muy interesante sobre una perspectiva que se daba del precedente del derecho a la información. Pues a mí me surgen algunas cuestiones, maestro, en el sentido de que estábamos hablando de que este derecho, bueno, el derecho en sí ha evolucionado, y como tal, obviamente surgen nuevos derechos. Uno de estos es el derecho a la información. ¿Cómo poder
hablar que este derecho realmente se está pues dando la sensibilidad desde los semilleros que son las universidades. ¿Puede ser antes o durante o después? ¿Cómo se puede dar esta situación? En el entendido de que se lleve a cabo un esquema general de qué podemos tener de información cuando nosotros solicitamos saber algo, hasta dónde sí o hasta dónde no. Por favor, sobre todo también porque estaba comentando en el segmento anterior de que esta formación la deberían tener los abogados. ¿Son solo abogados? ¿Son solo comunicólogos? ¿Cómo procede esto? Por favor. Bien, el derecho a la información, en tanto derecho de cuarta generación, dirían algunos, de tercera o cuarta generación según los teóricos, efectivamente es poco explorado en nuestro país. Decíamos en el 77 se habla ya en la Constitución del derecho a la información y como decía en un principio, es un derecho que intrínsecamente tiene tres libertades: libertad de opinión, de investigación y de difusión. Es decir, todos los que estamos en este país, porque así lo establece la Constitución, teníamos que tener la posibilidad de opinar libremente lo que sea, de investigar libremente lo que sea y de difundir todo esto que opinamos y que pensamos. Por lo tanto, tratándose de un derecho de todos, pues desde la secundaria, desde la preparatoria, tenían que darnos al menos pues, noción de todos los derechos que tenemos como ciudadanos. Pero a todos aquellos que estamos vinculados a los medios de comunicación, o todos aquellos que por supuesto pues estudiamos derecho, deberíamos tener una materia vinculada al derecho a la información o al derecho de la información. Ciertamente, como es un tema que se está discutiendo en los últimos años, quizá sobre todo en la última década del siglo pasado y esta década, en muchas universidades están metiendo la materia de derecho para periodistas, para comunicólogos, para aquellos que van a estar vinculados a los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ellos tienen que saber cuál es la normatividad que regula su actividad profesional. Eso es en cuanto a pues el derecho de la información. ¿Por qué? Pues porque ellos en algún momento van a tener que firmar un contrato con alguna empresa, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones en tanto vinculados con un medio de comunicación. Y en el caso de los abogados, pues también saber que existe este derecho, cómo nosotros tenemos que coadyuvar con la ciudadanía para que se salvaguarde este derecho frente al gobierno y frente al sector privado, ¿no? Y sobre todo pues en la parte litigiosa, cómo como abogados estamos preparados para hacer frente a este nuevo derecho, que actualmente pues es una tendencia muy importante. Tan es así que bueno, pues muchos de los temas que actualmente son debatidos en el país pues tienen que ver con eso, con acceso a la información, con telecomunicaciones, con datos personales, con la información que tiene el gobierno en su poder, libertad de expresión. Ahora todo esto, incluso de los periodistas, lo que está pasando con los periodistas en nuestro país, que están desapareciendo, lo están asesinando, bueno, pues es también conculcar el derecho a la información de nosotros, pero también la libertad de expresión de los periodistas. Cada atentado que hay contra un periodista es un atentado contra el derecho a la información de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque nos están quitando la posibilidad de conocer de viva voz lo que está pasando en nuestro país. Ok, pero este derecho evidentemente, como ya habíamos dicho, viene evolucionando. ¿Cuál es la forma de hacerlo, de difundirlo o de hacerlo más perenne para nuestra sociedad? Porque es evidente que aquí tenemos muchos riesgos, sobre todo en los últimos años. Empezó la situación de que se daba una venta de base de datos, por ahí se corrió la voz y empezaron los secuestros, desafortunadamente. ¿Qué pasó con lo del IFE? ¿Qué pasó con pues hasta lo de Tepito? Son situaciones reales que están permaneciendo y que justamente se maneja una serie de datos tan confidenciales, y ese derecho a la información, ¿dónde está mi privacidad? ¿Hasta dónde o cómo lo manejan ustedes por acá?